Señor. Bueno, hoy el Señor nos regala otra palabra muy hermosa, como toda su palabra, porque su palabra es vida. Creo que de las cosas que más me enamoran del Señor es su palabra. Su palabra esa es viva, nos habla cada día, nos exhorta, nos instruye. Pero lo que más me encanta es que su palabra es viva. O sea, cada versículo de la palabra de Dios está llena de vida. Incluso hoy podemos leer el mismo versículo y nos habla de una cosa y mañana lo podemos leer y nos habla de otra cosa completamente diferente. Esa es la palabra de Dios, es una palabra viva que realmente nos llega cada día a nuestra vida. Es algo que necesitamos. Pienso que así como los carros traen un manual de cómo utilizarlo, de cómo hacer cada cosa, pienso que la palabra de Dios es ese manual de vida para nosotros, que nos instruye, que nos ayuda cada día en lo que necesitamos. Solo el Espíritu Santo sabe qué necesitamos para cada día, qué palabra necesitamos para cada día. Y esa es la palabra de Dios. Nos da lo que necesitamos cada día. Ese maná es nuestro maná diario, por así decirlo. Y hoy creo que vamos a hablar un poco de la fe. Vamos a ver qué realmente es la fe. En lo que yo puedo discernir de la palabra de Dios, hay dos tipos de fe. Una es la fe de creer en Jesús y otra vez la fe de creerle a Jesús. Y creo que son dos tipos de fe diferentes, pero creo que una nos lleva a la otra. Son complemento una de la otra. Eh, Creo que la fe más básica en la que cada uno de nosotros posee y por la cual estamos aquí hoy la mayoría, es la fe de creer en Él. En Juan 3:16, la palabra nos dice que de tal manera dio Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, la primera fe que yo veo en la palabra de Dios es la fe que habla Juan 3:16, que es la fe de creer en Él para salvación. Es la fe más básica de todos, de cada uno de nosotros. Es la fe que posiblemente nos enseñan en la iglesia. Es la fe de creer en Jesús, de creer que Él existe, de creer que Él es nuestro Salvador. Y esa es la fe que nos regala la salvación. A veces pensamos que la salvación es la que es por obras, o es que si yo hago esto o dejo de hacer esto otro, entonces el Señor me va a regalar la salvación. Y realmente no, porque Efesios dice que la salvación no es por obras, que es por fe, para que nadie se gloríe. Entonces, esta fe es la fe de creer en Jesús, de creer que Él existe, de creer que Él es mi Salvador. Creo que es la fe más básica, creo que es la fe que de alguna forma cada uno de nosotros tiene y la que nos permite estar aquí hoy. El hecho de estar aquí hoy escuchando su palabra es esa fe de creer en Él, que necesitamos su salvación, que necesitamos de su perdón, que necesitamos de su redención. Esa es la fe más básica y esa fe de alguna forma produce en nuestra vida también ver milagros o nos lleva a ver milagros en nuestra vida. Miren que cuando nosotros vemos la historia de los evangelios de la vida de Jesús, cada vez que él sanaba a alguien, después del milagro, le decía, ve que tu fe te ha salvado. Y así vemos cantidades de milagros que Jesús hizo, que no solamente la persona recibió el milagro, su sanidad, sino que recibió la salvación. Entonces, esta fe nos conlleva a ver milagros en nuestra vida también, nos conlleva a ver milagros de sanidad, milagros financieros, milagros en nuestra familia, esa fe de creer en Él, de creer que Él puede de alguna forma hacer un milagro en la vida de nosotros. La otra fe que quiero hablarles también hoy es la fe de creerle a Él. Creo que es una fe un poco más profunda, no quiere decir que sea mejor o peor que la segunda, pero es una fe un poco más profunda. Y desde mi punto de vista es una fe que se basa en la relación con Él. Ya no es una fe de solo creer que Él es mi Salvador, ya no es una fe de creer que solamente puede hacer un milagro en mi vida, sino que es una fe de creerle a Él, es una fe de creer en sus promesas, es una fe basada en la relación que yo tengo con Jesús. Yo no puedo creerle a Él si no sé quién es, si no lo conozco.
como lo hablábamos en un mensaje la semana pasada. Para yo poderlo amar, necesito conocerlo. Y de la forma en que yo puedo conocerlo a Él es acercarme a Él, es acercándonos a Él en una relación íntima con Él a través de la oración, en escudriñar la palabra cada día de nuestra vida. Ah, yo no digo que de pronto nos volvamos unos lectores, nos volvamos unos teólogos en la palabra de Dios, pero el hecho de tomar un capítulo de la Biblia, un salmo, leer un salmo todos los días, o decir, voy a leerme la vida de Jesús y por un capítulo cada día de los evangelios de la vida de Jesús, pienso que eso nos puede llevar también a tener una relación con Él, nos puede llevar a tener intimidad con Él. Como lo dije al principio de la enseñanza, la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra que nos habla cada día, es una palabra que nos exhorta, es una palabra que nos corrige, que nos ayuda a vivir cada día de nuestra vida. El hecho de creer solamente en Jesús no nos conlleva a una relación con Él porque no intimamos con Él, no llegamos a conocerlo profundamente. Y si yo quiero ver cambios en mi vida, si yo quiero ver resultados en mi vida espiritual, en mi fe más profunda, debo acercarme a Jesús para poderlo conocer. Cuando yo lo conozco, entonces yo empiezo a creer en Él, empiezo a creer en sus promesas, empiezo a creer en muchas cosas. Y cuando yo puedo ver esta fe que encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, es una fe profunda, es una fe de personas que tuvieron una relación con Él. Y este libro de Hebreos en el capítulo 11 nos habla de todas aquellas personas que creyeron en Él. Habla de Abel, que ofreció un sacrificio mejor que Caín, hasta el Nuevo Testamento. Y empieza a citar a todas aquellas personas que creyeron en Él, profundamente creyeron en sus promesas, pero yo puedo ver que fueron personas que tuvieron una relación con Él. No fueron personas que solamente le creyeron a Él y creyeron en Él como su Salvador, sino que se interesaron en conocerlo. Y al interesarse en conocerlo a Él, entonces tuvieron una relación con Dios. Y al tener una relación con Dios, entonces creyeron profundamente sus promesas. Fueron personas que pudieron ver transformaciones en su vida, pudieron ver cambio, pudieron hacer muchas cosas, pudieron cumplir sueños, pudieron llegar a una vida que posiblemente ellos no habían planeado, que posiblemente ellos no habían soñado, pero que la diferencia la marcó en la relación que tuvieron con Dios. Se interesaron en tener una relación con Él. Y yo no estoy hablando de nada místico ni nada, por así decirlo, extraño. Estoy hablando simplemente de querer conocerlo. Y el querer conocerlo nos lleva a buscarlo a través de la oración, nos lleva a buscarlo a través de su palabra, de escudriñar su palabra, como lo dije ahorita, así sea un capítulo, un versículo diario, y nosotros podemos coger un versículo y leerlo y decirle, Espíritu Santo, háblame, Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir? Y yo estoy seguro, estoy convencido que el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a decir qué es lo que quiere decirnos a través de su palabra. Si nosotros leemos la Biblia solamente como un libro, la mayoría de las veces va a ser una palabra muerta, va a ser una palabra que no va a llegar a nuestro corazón, que no va a ser como esa espada que va a traspasar hasta lo más profundo de nuestra vida. Pero si yo tomo la palabra de Dios y le pido al Espíritu Santo que me la enseñe, que me diga qué fue lo que quiso decir ahí, entonces se va a volver una palabra viva, se va a volver una palabra que penetra a mi corazón y que penetra hasta lo más profundo de mi ser. Entonces ahí voy a poder empezar a tener una relación con Él. Carlos, una pregunta y perdóname que te interrumpa, que normalmente no lo hago, pero me parece que es algo importante porque me gusta lo que estás diciendo. ¿Tú no crees, y te voy a hacer la pregunta tal cual como la sentí, tú no crees que es un poquito peligroso cuando una persona, ¿verdad?, que no está tan sumergida en la palabra, ¿verdad?, hace una mala interpretación de lo que está leyendo? ¿O tú crees que realmente en ese momento el Espíritu Santo se le va a revelar, o puede haber una interpretación tal vez que tenga que ver con su niñez, que tenga que ver con la relación actual o con lo entorno o con a veces hasta las mismas noticias que van escuchando y se van acumulando tanto en la mente como en el corazón? O sea, ¿cómo,
Esa parte me preocupa un poquito porque dicen que no hay peor y cosa más peligrosa que un cristiano, tú sabes, con una Biblia, tú sabes, por ahí. Perdóname la pregunta, pero que creo que es oportuna porque a veces, tú sabes, y lo escuchas mucho, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me habló y Dios me dijo. Ok, o Claro, la palabra me dijo, y a la semana siguiente la palabra se cambió. ¿Entiendes? Pero Dios claro. te dijo algo el lunes y el viernes te dijo otra cosa. ¿Cómo podemos llegar a ese punto medio, pienso yo? Bueno, gracias por la pregunta, muy válida, muy buena su pregunta. Pienso que hay dos cosas que nosotros podemos hacer para poder realmente distinguir si la palabra es una palabra realmente que viene de Dios. Muchas veces nos dejamos llevar, como tú lo dices, por las emociones o por lo que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros queremos algo, la mayoría de las veces podemos acomodar la palabra a lo que nosotros deseamos, a lo que hay en nuestro corazón. Pero hay dos formas en las que nosotros podemos realmente discernir si la palabra realmente proviene de parte del Espíritu Santo, si es una palabra dada a nuestra vida, para no entrar en esa confusión. Eh, la primera forma que nosotros podemos describir es que la palabra no se contradice. Cuando yo digo que Dios me dijo algo que yo debo hacer, normalmente no va en contra de su propia palabra, es decir, no contradice ninguno de sus mandamientos, no contradice ninguna de sus ordenanzas. Entonces, cuando yo puedo sentir que Dios me dijo algo a través de la palabra de Dios, yo tengo que escudriñar cuál es la consecuencia de esa decisión que yo voy a tomar a través de lo que Dios me está diciendo. Si esa decisión rompe con alguna de sus ordenanzas, rompe algún mandamiento, lastima a alguien, daña a alguien, paso por arriba de alguien, entonces no es una palabra que proviene de parte de Dios. Posiblemente me dejé llevar por mis emociones, por lo que yo deseo, por lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces la primera forma en la que nosotros podemos distinguir si realmente la palabra es de parte de Dios es cuál es la consecuencia de lo que yo voy a hacer. Si lo que me está supuestamente mandando a hacer daña a alguien, rompe la ley de parte de Dios, rompe los mandamientos, paso por arriba de alguien, hago algo que contradice la palabra, entonces no proviene realmente de parte de Dios. Lo más probable es que sea una decisión de mis emociones, ¿cierto? Esa es la primera forma en la que nosotros podemos ver si viene de parte de Dios. La segunda forma que yo puedo discernir si viene realmente de parte de Dios es qué me dice a mí. Normalmente cuando Dios nos habla, como lo decía ahorita, a través de la palabra de Dios, cuando yo tomo un versículo y yo le pido al Espíritu Santo que me regale el entendimiento, el discernimiento, qué me quiere decir Él a través de su palabra, casi siempre es para aplicarlo a mí. Casi siempre es algo que me compete a mí, es algo que me dice el Señor que debo cambiar, que debo corregir. Normalmente me está exhortando, normalmente me está instruyendo. Casi siempre es para algo que está dentro de mí. Casi nunca es para los demás. O sea, si se aplica a alguien más, gloria a Dios. Pero casi siempre es para mí, de lo que yo debo hacer con mi vida dentro de mí. Posiblemente debo dejar algo, posiblemente estoy haciendo algo que no le gusta al Señor, posiblemente Dios me está diciendo que deba ir a perdonar a alguien, me está diciendo que no haga eso, ¿sí? Entonces, en lo personal, cuando yo realmente recibo una palabra de parte de Dios, por lo menos en el caso de las vitaminas de amor, que creo que la mayoría de las personas les he dicho que es una palabra, es un pan fresco realmente. Yo no, yo conozco la palabra de Dios, pero nunca me atrevo a dar un mensaje que realmente no provenga de parte, o sea, que Él me haya dado el mensaje a pesar de que yo contengo el conocimiento teológico, que a veces lo aplico cuando doy la palabra, pero realmente espero que sea Él el que me dé el mensaje, porque Él es el que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Esa palabra que Él me da cada día es una palabra que yo aplico a mi vida, es una palabra que primero me penetra a mí, primero me exhorta a mí, me corrige a mí, me instruye a mí. Entonces ahí sí, cuando yo veo que la palabra es aplicable a mi vida a través de lo que él me está diciendo, entonces yo la puedo compartir porque sé que puede ser aplicable a la vida de los demás. Entonces es un concepto que yo aplico. Lo segundo, que fue lo primero que les dije es si esa palabra que yo voy a dar o eso que yo voy a hacer no lastima a nadie, no ofende a nadie,
no paso por encima de nadie, no dejo un sabor de culpa en las personas. Entonces, cuando yo veo que esa palabra no hace eso, no lastima a nadie, no rompe ninguno de los mandamientos, no quebranta su propia palabra, entonces sé que es un mensaje de parte de Dios, es algo que Dios me está regalando para compartir. Entonces, creo que esas dos cositas, cuando sentimos que Dios nos está hablando, realmente debemos mirar y analizar un poco a través de estos dos filtros, si realmente es el Señor que me está hablando, o son mis emociones, o son mis deseos, o es lo que yo quiero lo que me está hablando. Ese es un buen filtro para poder discernir si la palabra realmente viene de parte de Dios. Espero que haya podido responder su pregunta, Yosemi. Gracias por... Excelente, excelente, me encantó. Gracias, Carlos. Con muchísimo gusto. Entonces, a través de esta vitamina de amor de hoy, quería invitarlos a que no solamente creyéramos en Él, a que no solamente lo viéramos como el Dios que nos regala la salvación, sino que viéramos a Dios como una persona con la cual nosotros podemos intimar. Y miren que ya para terminar, cuando yo veo en Hebreos capítulo 11, todas estas personas que creyeron que le creyeron a Él, que fueron más allá y tuvieron una relación con Él, son personas que dieron de sí. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios y que le creemos a Él, nosotros podemos dar de lo que tenemos de nosotros, porque estamos recibiendo y podemos dar, podemos compartir. Pues son personas que dieron de más hacia los demás, valga la redundancia, porque son personas que estaban recibiendo. Cuando nosotros solamente creemos en Él, digo, que somos creyentes de banca, ¿cierto? Pero cuando nosotros le creemos a Él, somos creyentes que actuamos, que hacemos, que vamos más allá, que damos la milla extra, porque estamos creyendo en un Dios que conocemos, que sabemos realmente quién es. Bueno, espero que esta palabra del día de hoy los haya ayudado, los haya exhortado, los haya corregido, los haya instruido y les haya enseñado, así como dice la palabra de Dios. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, en el nombre